Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, leyot ol regoyim, venatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, mis amados hermanos. Una noche más, con el favor del Eterno, nos permite reunirnos para compartir su palabra, para estudiarla. Y esta noche nos toca estudiar la porción número 26, que se llama Shemini. Y Shemini significa octavo. Y la lectura de esta parashá, de esta porción número 26, comienza el libro de Levítico, en el capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47. La porción profética que corresponde a esta porción está en 2 de Samuel, capítulo 6 y capítulo 7. Y vamos a transitar por otros versículos adicionales del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, con Juan en Hechos, 2 de Corintios, Gálatas, 1 de Pedro y algunas otras más. Entonces, como de costumbre, como hacemos todos los Shabbats, les pido que tengan a mano su cuaderno de apuntes, una buena puntabola. Y bueno, empecemos con esta maravillosa porción que va a ser de mucha bendición para ustedes. Amén. Amén. Bien, la porción de esta semana comienza con la lectura, habla diciendo en el día octavo, como vamos a leer en este minuto. El octavo día tiene siempre un gran significado en las Escrituras. Está en la Escritura, en la creación, cuando Dios estableció un ciclo de 7 días. Nos dijo que 6 días de trabajo creativo fueron coronados con el 7º día, el Shabbat, el cual fue lo primero que Elohim declaró santo. La cuenta de 7 días simboliza la conclusión de una fase y el octavo día representa un nuevo comienzo. Si terminamos bien y aprendimos de la fase anterior, el octavo día nos eleva a un mayor nivel de oportunidad del que estábamos antes. Por lo tanto, crecemos y nos movemos hacia adelante y hacia arriba en nuestra jornada a través del tiempo. El primer octavo día en la vida de todo bebé judío es la ocasión para su circuncisión. En hebreo se dice Brit Milá y es el pacto de circuncisión. El bebé es circuncidado 8 días después de su nacimiento como una señal de consagración en su carne. Él comienza la segunda semana de su vida como un miembro del pueblo del pacto de Elohim. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Esta semana leemos sobre la dramática dedicación del templo. Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos completan los 7 días de preparación y así llegan al octavo día de consagración. Los sacerdotes se rinden a Elohim, rinden su independencia, su individualismo para entrar a una nueva vida. Un servicio consagrado a Elohim y a su pueblo. Era la voluntad de Elohim que toda la nación fuese un reino de sacerdotes, pero sus acciones demostraban que a pesar de haber salido de Egipto, Egipto permanecía dentro de ellos y los tenía bien agarrados en su mentalidad de esclavos. La redención mental y espiritual y su consecuente transformación, mis hermanos, toma más tiempo, como veremos en este ejemplo, pero esto se debe a que ellos envuelven el libre albedrío del individuo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es responsabilidad de cada uno atender al llamado de servir al Rey del Universo. Aarón y sus hijos deben ser vistos como modelo para su generación y para todas las generaciones, hasta la llegada de nuestro Mashiach Yeshua. En él, por el poder de su Ruach HaKodesh, podemos ser transformados a la imagen del Santo de Israel. Sin embargo, podemos crecer continuamente en santidad y consagración
a nuestro Abba cada día para llegar a ser verdaderamente sus sacerdotes, para cual nos creó y nos redimió. Las decisiones de consagrarnos, de servir y seguir creciendo no solo son nuestras, pero el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, quiere trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, para capacitarnos, para ser sus representantes acá en la tierra. Debemos cada día consagrar nuestros cuerpos como templos de Adonai e intencionalmente, mis amados, buscar la gloria a nuestro Padre Celestial a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Amén. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Elohim. Vamos a quitar estos sellos. Muy bien, y vamos a empezar entonces a leer. Porción número 26, Shemini. Y Shemini significa octavo. Como ven ustedes ahí, es Levítico 9 hasta Levítico 11. Lo que les decía, en el octavo día, mamita, en el octavo día... ¿Están compartiendo pantalla? Sí. Yo no veo. Ya va a llegar. En el octavo día, dice, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Está compartiendo. Qué raro, ¿no? Bueno, sigamos entonces, no nos distraigamos. Entonces dice, en el octavo día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué vemos acá? En la Torah, en el comentario de Rashi, dice, este octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en las Escrituras, como les decía. Es el día de la circuncisión de los niños varones. El octavo día después de la fiesta de Sukkot se llama Shemini Atzeret. Como sabemos nosotros, un día representa 1000 años. El octavo día simboliza al octavo milenio, después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mashiach al Padre. 9.2, ¿qué nos dice? Y dijo a Aarón, toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda de ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Entonces acá vemos que ahora le toca el turno a Aarón de sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro, como estamos leyendo. ¿Para qué? Para la ofrenda del pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado de un sacerdote. Eso lo hemos leído ya en Levítico 4. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Según Rashi, nuevamente, esto fue con el propósito de expiar por el pecado del becerro de oro. No obstante, se destaca que ese pecado ya había sido perdonado por la intercesión de Moisés. ¿Okay? Voy a adelantar al versículo 6. Versículo 6 dice, Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer para que la gloria de Adonai aparezca entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Entonces acá vemos que hay unos pasos para poder experimentar la gloria de Elohim. Voy a volver a leer el versículo 6 de Levítico 9. Esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer para que la gloria de Adonai aparezca entre ustedes. Entonces, aquí vemos primero que esto es lo que Adonai ha ordenado, ha mandado hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Estudiar Torah. Y dice, para que hagas, ¿no? Para que hagáis, ¿qué? Obediencia. Si estudiamos Torah, tenemos que ser obedientes a la Torah. Tenemos que ser llevados por motivaciones correctas. Entonces, como hemos visto ahí, Adonai se aparecerá entre ustedes. ¡Wow! Entonces, este privilegio de poder ver a Adonai es consecuencia de lo anterior,
de estudiar Torah y de obedecer Torah. 7. Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda de ascensión, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Adonai te ordenó. Acá vemos que por segunda vez Moisés le dice a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Moshe le anima de nuevo para que tome su lugar como el gran sacerdote y haga su trabajo. Esta escritura nos enseña, mis amados, que no debemos avergonzarnos por nuestros pecados, demasiado, ¿no? Sabiendo que Elohim ha provisto con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio sagrado delante de él. Elohim había perdonado a Aarón. Es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza, seguramente por su gran pecado, pero esta escritura resalta la gran misericordia de Hashem al permitir a un gran pecador ocupar el puesto más alto de la nación. Aarón, entonces, mis amados, es un hermoso ejemplo del perdón de Elohim. Amado hermano, hermanitos, si se han arrepentido de todos sus pecados, entre los cuales posiblemente algunos hayan sido muy graves a los ojos de Adonai, y si hemos confesado esos pecados pidiendo perdón y puesto nuestra confianza en su misericordia, podemos estar seguros de que Él nos ha perdonado. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. En Jeremías 31:34 también dice algo muy hermoso. Dice: perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Qué hermoso, ¿no? Este texto, mis amados, nos está enseñando que cuando Elohim perdona, también hace olvidar nuestros pecados. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el espíritu, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado. El Salmo 25:7 dice algo muy hermoso. Dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Más bien le dice: acuérdate de mí conforme a ¿qué? A tu misericordia. ¿Por qué? Por tu bondad. Es hermoso este salmo. Entonces, el hecho de recordar el pecado de la juventud viene del espíritu de Elohim, que nos va instruyendo acerca de todas las cosas. Al principio, cuando uno se arrepiente de los pecados, no es realmente consciente muchas veces de la gravedad de ellos. Por eso, cuánta madurez espiritual haya en una persona, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que ha hecho. Y esto solamente puede venir de su espíritu. Pero ¿no dice la escritura entonces que Elohim nunca se va a acordar más de los pecados según el Brit Hadashah, según su pacto renovado? Sí, es cierto. Él se va a olvidar nuestros pecados en el sentido de que nunca, pero nunca no los va a recordar ni los va a restregar en la cara con el fin de humillarnos, hacernos sentir culpables. Eso es lo que hace Hasatán, el enemigo, el acusador. Cuando Elohim perdona, lo hace de verdad, mis amados. Y no nos considera como si nunca hubiéramos cometido sus pecados. Es que la bondad de nuestro Abba es muy grande. Sin embargo, por el otro lado, como estamos en el espíritu, hay un crecimiento en nuestra conciencia de pecado. Y vamos reconociendo la gravedad de lo que hemos cometido, ¿no? Pero el Padre sabe, pero no nos condena, no nos avergüenza. Al contrario, Él viene y nos redarguye para enseñarnos su misericordia.
Su Ruach HaKodesh también nos hace recordar lo que hemos hecho para que no nos enorgullezcamos, sino más bien nos mantengamos humildes. Y es algo que tenemos que recordar siempre, mis amados, es que tenemos que acordarnos siempre de dónde nos sacó Elohim. Ahora, este proceso de concienciación, digamos, de reconocer la gravedad de nuestros pecados cometidos en nuestra juventud, lo podemos ver muy clarito en 1 Corintios 15:9, anótenlo. El apóstol Pablo, Rab Shaul, decía: porque yo soy el más insignificante de los emisarios, que no soy digno de ser llamado emisario, pues perseguí a la congregación de Elohim. Esta es una de las primeras cartas del apóstol. Más adelante vemos cómo la conciencia de la gravedad de su pecado ha aumentado. Ya no habla de sí mismo como el más insignificante de los apóstoles, sino como el más pequeño de todos los santos. Fíjense lo que dice en Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esa gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mashiach. Qué cosa más hermosa. Y al final de su vida habla de sí mismo como el más grande de los pecadores. No por lo que estaba haciendo en ese momento como creyente, ya era maduro a la fe, sino por lo que había hecho en su juventud. En 1 de Timoteo 1, versículos 15 y 16, 1 de Timoteo 1, 15, 16, dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mashiach Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Yeshua, el Mashiach, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, ciertamente, nuestros pecados han sido borrados y perdonados además con la muerte de nuestro Mashiach, representada en los sacrificios de pecado. Pero conforme vayamos creciendo espiritualmente, mis amados, vamos entendiendo cada vez y con mayor profundidad la gravedad de lo que habíamos hecho. Es decir, tenemos mayor conciencia. Entonces surge en nosotros una inmensa gratitud, mis amados, que produce en nosotros una alabanza eterna a Adonai por la obra, esto es una cosa muy hermosa lo que les voy a decir, por esa obra salvadora, ¿no?, de nuestro Mashiach para nuestras vidas. Voy a avanzar un poco hasta el 22. Dice: Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de Shalom. Aquí vemos cómo Aarón bendijo al pueblo, ¿no? Levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado. Qué cosa más linda. Entonces vemos, como les dije, cómo Aarón bendijo a su pueblo. Él usó las palabras de bendición de los sacerdotes, ¿no?, que se encuentra, y eso lo repetimos cuando oramos por nuestros hijos, ¿no?, la bendición sacerdotal. Está en número 6, del 24 al 26. Si recuerdan ustedes, dicen: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y te dé su shalom. Qué cosa más hermosa, ¿no? 9:23. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Adonai apareció a todo el pueblo. Adonai había prometido mostrar su kabod, su gloria, en ese día. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecía al pueblo, no vino la gloria de Hashem. En ese momento pudo haber dudado del perdón de Adonai. Y si realmente
había cumplido con lo establecido en cuanto a cada sacrificio, también podía haber dudado si realmente valía para el puesto de gran sacerdote sobre la nación de Israel. ¿Por qué la gloria no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando Moshe y Aarón juntos bendijeron al pueblo? El comentario de Rashi en la Torá nos dice 2 razones por las cuales Moisés, acompañó a Aarón al lugar santo. Dice, entraron en el tabernáculo para que Moisés le enseñara cómo quemar el incienso. Entraron en el tabernáculo para suplicar juntos a Elohim que enviara su Shejinah, su presencia manifestada. Entonces, la gloria, la kabod de Elohim vino solo cuando los 2 hermanos se unieron para bendecir al pueblo, pero juntos. Primero, habían estudiado la Torá. Luego, habían obedecido la Torá. Habían ofrecido los sacrificios prescritos en la Torá, pero todavía no había aparecido la gloria de Elohim. Esto, mis amados, nos enseña que lo único que finalmente puede traer la gloria de Elohim sobre nosotros es la unidad de los hermanos. El Salmo 133 es hermoso porque destaca la relación que hay entre la unidad y la unción sacerdotal. Dice 133, anótenlo, lo van a leer después, ¿no ven? Tenemos varios ejemplos en las escrituras de hermanos en la carne que sirven a Elohim juntos de una manera poderosa. Están Moisés y Aarón, está Efraín y Menasé, Pedro y Andrés, Jacob y Yohanan, Jacob y Yehudá, los 2 hermanos de Yeshua, hermanastros de Yeshua, ¿no? Entonces, si Moisés y Aarón no hubieran tenido esa unidad, no se hubiera manifestado, mis hermanos, la gloria de Elohim en ese día. Esto nos enseña que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la gloria, la kabod de Elohim sobre nosotros. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones, dice la palabra, que combaten en vuestros miembros. Este texto es clave para entender la causa de las guerras y conflictos entre hermanos. Y se trata de las pasiones. Las pasiones egoístas son las que causan las disensiones entre hermanos. Primera de Corintios 3:3 dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vemos entonces, mis amados, que los celos y las contiendas son producidas en nuestra carne, por la carne. ¿Se acuerdan que les hablé del Yetzer Hará? De esa parte que tenemos en nuestro corazón, que es el lado animal, el lado malo, el Yetzer Hará. La solución para este tipo de conflictos es que andemos en el Ruach, que andemos en el espíritu, alimentando nuestro espíritu para que el fruto de nuestro espíritu pueda dominar sobre los deseos de nuestra carne. Primera de Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, habla, mis amados, del carácter de Mashiach en nosotros. Allí vemos cómo el amor es la solución para todos los conflictos. En el versículo 4 al 7 dice, anoten, capítulo 13 de Primera de Corintios, leanlo todo, pero vamos a leer 4 y 7. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermoso, ¿no? Seguimos. 24.
Dice, fuego salió de delante de la presencia de Adonai, consumiendo la ofrenda de ascensión y la gracia en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, alzó la voz y cantó alabanzas y cayeron sobre sus rostros. Es decir, se derramaron, se pusieron de rodillas. Amados, la gloria de Elohim se manifestó como fuego consumidor. Te dice el 24, fuego salió de delante de la presencia de Adonai, consumiendo la ofrenda. Entonces aquí vemos que su gloria se manifestó como fuego, pero un fuego consumidor. Él mostró con esto que estaba muy contento con el sacrificio de Aarón. Por esto aprendemos que el corazón de Aarón estaba entregado a Elohim, porque él no recibe, como diríamos, los sacrificios de los impíos. En Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Elohim, mas la oración de los tzadiks, de los rectos, es su deleite. Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más trayéndolo, escuchen esto, con mala intención. Veamos algún versículo más. Eclesiastés 5, versículo 1. Eclesiastés 5, versículo 1. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim, y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Y saben qué, mis hermanos? El fuego de Elohim cae sobre los sacrificios que son hechos con corazones enteramente entregados a Él. Primera de Reyes 18:38 nos habla de eso y dice, Primera de Reyes 18:38, entonces cayó el fuego de Elohim y consumió la ofrenda de ascensión, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Amén. Primera de Corintios 21:26 dice, entonces David edificó allí un altar a Elohim y ofreció ofrendas de ascensión y ofrendas de shalom, de paz, e invocó a Elohim, y él le respondió con fuego del cielo sobre el altar de la ofrenda de ascensión. ¡Wow! Segunda de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió la ofrenda de ascensión y los sacrificios, y la gloria de Elohim llenó su casa. ¡Wow! Hechos 2:3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, mis amados y preciosos, si queremos experimentar la gloria del fuego de Elohim en nuestras vidas, es necesario darnos como sacrificios de ascensión nosotros mismos, con nuestros corazones totalmente entregados a Él. Donde no está el fuego celestial es donde no hay entrega total. Donde no hay entrega total, no está el fuego celestial. Hemos leído hace un momento, decía, todo el pueblo aclamó y cayeron sobre sus rostros. La palabra hebrea que ha sido traducida como clamó, ¿ya? Que está en el versículo 24, es Ranan, R-A-N-A-N. Significa que aquí está el pueblo cantando alabanzas. Qué cosa hermosa. ¿Ah? Continuemos, vamos a ir al versículo 10. Capítulo 10. Muy bien. Dice, pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incenciario. Pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño
delante de Elohim, algo que Adonai no les había ordenado hacer. Aarón, mis amados, había sido destinado para la destrucción por causa de su pecado con el becerro de oro. Elohim quería exterminarlo, como hemos leído en Deuteronomio 9:20, lo cual implica que su descendencia sería también eliminada. Al perdonarlo, la vida de sus hijos también fue perdonada. Sin embargo, 2 de ellos murieron en ese momento cuando sirvieron en rebeldía con algo que Elohim no había mandado, como estamos leyendo. Aquí se habla de un fuego extraño. ¿Lo ves? Dice, y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim. Vemos en la pantalla. El fuego extraño podría significar que el fuego había sido sacado de un lugar extraño. También se puede entender como ofrecer algo incorrectamente a Elohim, fuera de la obediencia a su autoridad. Estaban sirviendo sin haber recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto. El problema no fue lo que ofrecieron, sino la actitud con la que lo hicieron. ¿Y con qué autoridad lo hicieron? No tenían autorización para hacerlo y por eso murieron. Entonces, si hacemos las cosas a nuestra manera, Elohim no va a estar contento con nosotros. Lo extraño de este fuego fue que Elohim no lo había ordenado. Rashi nuevamente en la Torah, en su comentario, dice que esto significa que emitieron un dictamen, una ley en presencia de su maestro Moisés. Estaba permitido a los sacerdotes encender fuego sobre el altar, y por esto ellos sacaron una conclusión correcta. Su error consistía en que hicieron esto sin consultar con su autoridad espiritual. Este acto de rebeldía trajo graves consecuencias, como hemos leído en el versículo 1 de este capítulo 10. 10:3, sigamos. Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Adonai dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, como santo, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Hermanos, cuanto más cerca de Elohim estemos, más santidad se nos va a pedir, más santidad va a requerir Elohim de nosotros. Si alguno del pueblo hubiera hecho un error semejante, es posible que no hubiera muerto, pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Es que el líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos, de la manito, lado a lado. Privilegios y responsabilidades son inseparables. Para poder tener privilegios en el reino, es necesario vivir en una disciplina más elevada y con sacrificios más personales. Esto es lo que Elohim habló. Dice, ¿no? ¿Cuándo habló Elohim esto? Parece que lo que está diciendo Moisés es una cita ya de que lo hemos leído en Éxodo 29, donde está escrito: y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi cabot, por mi gloria santificaré la tienda de reunión y el altar. También sacrificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces, ¿qué vemos acá? Que sin santidad no hay gloria. La gloria sin santidad mata, mis hermanos. El mismo fuego que se encuentra en lo que hemos leído en 9:24 también operó en este versículo 10:2. Ahora, alguien pensará: qué exigente era Elohim con el servicio en el santuario. Si cometes un pequeño error, te mueres. Elohim sí que es cruel, la gente pensaría, ¿no? ¿Cómo Elohim no va a ser exigente en cuanto al culto delante de él?
A ver, imaginemos que estamos viajando en un avión y estemos esperando que el piloto no cometa errores, arriesgando nuestras vidas. Es lo mismo cuando vamos al médico, tenemos que saber que el médico es un excelente médico, porque no vamos a ir a un médico que no está bien capacitado, ¿no? Tenemos que estar seguros de que tiene toda la experiencia, toda la perfección en lo que hace. Entonces, si exigimos perfección del hombre para la preservación de la vida humana, como con los médicos, por ejemplo, no deberíamos exigir también la misma perfección en los que se acercan delante de Elohim para interceder a favor del pueblo. La vida y la muerte del pueblo en ese tiempo estaban en poder de los sacerdotes. Si no hacían un servicio perfecto, Elohim no podía perdonar el pecado del pueblo. Además, si Elohim es el primero y el más importante en nuestras vidas, ¿cómo no nos vamos a presentar delante de Él con máxima entrega, consagrándonos totalmente a Él? En el reino de Elohim, amados, yo creo que no está bien vista la mediocridad, la flojera. El amor de Elohim se manifiesta en nuestra premura, en nuestra solicitud, en nuestro apuro de servirlo, de hacer sus cosas, ¿no? Y hacerlas con excelencia, porque estamos haciéndolo para Él. Entonces hay personas que no toman estas cosas en serio y muestran que Elohim no es importante en sus vidas. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué cosas hay en nuestras vidas y en las comunidades que pueden ser consideradas como fuego extraño? Ese fuego que fueron a ofrecer los hijos de Aarón. Recordamos que el fuego también representa la inspiración. Puede que la inspiración detrás de lo que se ofrece Elohim podría ser proveniente de una fuente impura. Sí, podría ser. ¿De dónde sacamos la inspiración para lo que hacemos delante de Elohim? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? Hay una doble fuente de inspiración, mis amados, para el canto a Elohim, y está en Efesios 5, 18, 20, y dice: y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del ruaj, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos, cantando y alabando con vuestro corazón a nuestro Adón, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y en Colosenses 3:16 está escrito que la palabra, la davar de Mashiach, habite en abundancia en vosotros, dice, ¿no? Con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando a Elohim con acción de gracias en vuestros corazones. Estos dos textos, como hemos visto, Efesios 5 y Colosenses 3, nos muestran que la doble fuente donde se puede recibir la inspiración para oficiar, digamos, alabanza delante de nuestro Abba, está constituida por el Espíritu, o sea, el Ruaj de Elohim, y su palabra, su Dabar. Entonces, las dos fuentes serían el Espíritu, el Ruaj, y su palabra, su Torah. Avancemos. 10:4. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, de este lugar santo, a un lugar fuera del campamento. Amados, un Cohen, un sacerdote, tiene el permiso para hacerse impuro por medio de 7 parientes más cercanos: padre, madre, esposa, hermanos, hijos e hijas. Pero en este caso estaban llevando a cabo el servicio de instalación en el ministerio sacerdotal y no estaba permitido tocar a un muerto.
porque el servicio hubiera sido inválido. Por esta razón fueron llamados los primos de los fallecidos, ¿no? Para sacar. 16. Dice: Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se dejen crecer el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y que la ira de Elohim no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Adonai trajo por medio del fuego. La palabra hebrea, que ha sido traducida como descubrir, ¿no? Es, ¿cómo se dice en hebreo? Tifraú, que viene de la raíz para, que significa exponer, importunar, distraer, ¿no? Sin embargo, en este texto ha sido entendido como no dejar caer el cabello, al igual que también se explica más adelante en Levítico 13 y también en Número 6, ¿no? Los sacerdotes, dice, no pueden dejarse crecer el cabello más de 30 días, porque es señal de estar de luto. El cortarse el cabello es señal de alegría y gozo. Un sacerdote no puede tener la imagen de un enlutado. Según el Talmud, está prohibido cortarse el cabello y la barba estando de luto. Por otro lado, está prohibido raparse el cabello o la barba. La Torá nos enseña un estilo de vida con modestia. No es bueno ser extremista ni para un lado ni para el otro. ¿Ya? 7. Además, dice: no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Adonai está sobre ustedes. Esto nos enseña que la unción solo fue dada para servir a Elohim. Si se usa para otra cosa, hay pena de muerte. ¿No ve? Estamos viendo en el 7. Hasatán intentaba hacer que Yeshua usara la unción para el beneficio personal, pero fue rechazado inmediatamente por nuestro Mashiach. Eso van a leer ustedes ya en sus casas en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10. Bien, 9 al 11 vamos a leer. No bebas ningún vino ni otro licor que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el testimonio, en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Este será un decreto permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes les enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les había dicho a ellos por medio de Moisés. El uso del alcohol, mis amados, está prohibido en el ministerio sacerdotal. La embriaguez, dicen según los judíos, produce principalmente 3 cosas a corto plazo: mareo, primero, excesiva confianza en sí mismo, y como tercer punto, una disminución de la actividad mental. Entonces, la razón de esta prohibición es que el alcohol disminuye la capacidad intelectual para poder discernir entre una cosa y otra. El que bebe exageradamente alcohol, dice, no tiene una mente clara para poder enseñar la Torá al pueblo. Y esto concuerda con lo dicho en Efesios 5:18, que dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, el efecto de la embriaguez es contrario al efecto de la llenura del Ruaj, del Espíritu. En lugar de discernir la capacidad intelectual, el Espíritu la aumenta considerablemente. Hay una ley judía, a las leyes se les llama alajás, establece que un sacerdote no puede beber más que unas 2 o 3 copas de vino, ¿no? Antes de hacer su abodá. Recuerda que mucho que es abodá, su
servicio en el tabernáculo, ¿no? Ok, avancemos, 10:14. El pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada, lo comerán en un lugar limpio, tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de paz presentados por los hijos de Israel. Las hijas de los sacerdotes, dice, pueden comer ciertas ofrendas en un lugar limpio, ¿no? Lo cual indica que no solamente se puede comer en el atrio del tabernáculo, sino fuera del atrio. En el comentario de la Torá dice, este lugar limpio correspondía a todo el campamento de Israel, puesto que allí no podía entrar ninguna persona con la plaga de Zarat, traducida como lepra, porque haría impuro el campamento. En el tiempo de los templos, la ciudad de Jerusalén fue considerada pura hasta los límites de sus murallas, ¿ya? ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que las ofrendas con menor grado de santidad, en hebreo se dice Kodashim Kalim, pueden ser comidas fuera del templo, dentro de las murallas de Jerusalén. Es así como entiende Rashi 10:16. Entonces Moisés buscó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quemado de Aarón, y preguntó. Moisés estaba muy interesado en que se cumpliera la orden divina, ¿ya? Por esa actitud, Moisés fue conocido como un siervo fiel, ¿no? Dice, en ese día se habían ofrecido 3 machos cabríos por el pecado. El macho cabrío para la instalación de los sacerdotes, el macho cabrío de la ofrenda de la tribu de Judá y el macho cabrío de la ofrenda de Rosh Hodesh, o sea, del principio de mes, ¿ya? En este caso, lo que estamos leyendo, se trataba del macho cabrío de la ofrenda de pecado del primer día del mes, ¿ya? Por alguna razón, no había sido comido por los sacerdotes. Dice los sabios del judaísmo presentan 2 opciones por las cuales esto habría ocurrido. La primera opinión dice que había sido impura por haber tocado una fuente de impureza. En tal caso no se podía comer. Y la segunda opinión decía que fue quemado enteramente por el estado de luto de Aarón y sus 2 hijos restantes. Como esta era una ofrenda que siempre se iba a ofrecer en el primer día del mes, en Rosh Hodesh, no tenía la misma prioridad como las ofrendas para la instalación del sacerdocio, por ejemplo. Por lo tanto, tomaron, dice, la decisión de no comerla. Las ofrendas que no eran parte para la instalación en el sacerdocio no son ingeridas, dice, por un sacerdote durante el primer día cuando está de luto, ¿ya? Y respondió Aarón a Moisés, he aquí que ellos han presentado hoy su ofrenda por el pecado y su holocausto ante Adonai. Y a mí me han sucedido tales cosas. Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado de hoy, ¿hubiese agradado esto a los ojos de Adonai? Solo un gran sacerdote, un sumo sacerdote, puede comer sacrificios en estado de luto, dicen los judíos. En hebreo esto se llama onen, sin profanarlos. Pero aquí vemos cómo Aarón no lo quería hacer porque consideraba que no era agradable delante de Elohim. Amén. Vamos a irnos al 11. 1 al 32. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón y les dijo, digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Estamos empezando a ver el capítulo 11 que habla de alimentos limpios, ¿ya? Y alimentos impuros, que es lo que Elohim permite que comamos y que no permite que comamos. Entonces, en este capítulo define cuáles son los animales comestibles y cuáles están prohibidos de comer para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido
apartados de los demás pueblos de la tierra para que sean diferentes. Así que estas leyes son vinculantes para los hijos de Israel. ¿Ya? Sin embargo, los que han sido escogidos en el Mashiach, es decir, nosotros de entre las naciones, también tenemos que considerar estas leyes porque son medios para elevar nuestra santidad ante los ojos de Elohim. La dieta es una de las cosas más importantes que hace la diferencia entre los hijos de Israel y los demás pueblos. En este capítulo 11 nos enseña que Elohim, ¿qué considera importante para que el hombre lo coma? Desde el principio, Elohim siempre ha estado muy interesado en nuestra comida. El primer mandamiento que fue dado al hombre tenía que ver con la comida. El pecado entró en el mundo por medio de una comida prohibida. Y si Elohim considera que es importante lo que el hombre come, debe serlo también para nosotros, ¿no? Porque es Él quien establece lo que es importante y lo que no es importante para nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan que la comida es muy importante. La comida tiene que ver con la santidad y con el pecado. Aquellos mandamientos que tratan sobre animales que son comestibles o no, son considerados, ¿cómo se dice en hebreo? Hukim, ¿ya? Lo que implica que no tienen ninguna explicación lógica. Una comida o un objeto que es considerado apto para el uso de un judío es llamado kosher, que significa correcto, recto, aceptable, apto para el consumo, ¿ya? Y la palabra, esta kosher, aparece 3 veces en las Escrituras. En Eclesiastés, el versículo 10:10 y en Esther también. Se han intentado dar, he leído varios escritos durante esta semana, dar muchas pero diferentes explicaciones acerca de por qué ciertos animales son considerados impuros y otros puros. Pero al fin y al cabo, amados, el hombre tiene que reconocer que no entendemos la razón de muchas cosas por las que Elohim nos dio esas instrucciones. Es muy probable, sin embargo, que nunca podamos tener una explicación satisfactoria en cuanto a la razón por la que ciertos animales son considerados, como les dije, impuros delante de los ojos de Elohim. La razón por la que debemos considerar estos animales como impuros es porque la Torá dice que son impuros. Y si luego quisiéramos profundizar más allá del escrito, siempre podemos correr el riesgo de equivocarnos en nuestra evaluación, ¿no? Porque entraríamos en un terreno de interpretar a nuestra manera las Escrituras, ¿no? Como principio podríamos decir que nuestra obediencia a estos misbot, a estos mandamientos, no tiene que ver en primer lugar con higiene, ni con respeto a la naturaleza, ni con nuestra identificación con ciertos animales, ni con peligros de intoxicación, ni con efectos secundarios en nuestro cuerpo. Tiene que ver, mis amados, con nuestra relación con Elohim. Por el hecho de que Él haya dicho algo, tenemos que obedecer, es decir, no podemos obedecer algunas cosas y otras no. Es cierto que la obediencia a los mandamientos trae larga vida y salud a nuestros cuerpos, y es cierto que varios de los animales impuros son dañinos también, porque pueden contener elementos o cosas que son peligrosas para nosotros, ¿no? Es cierto también que la naturaleza del animal está en la sangre, y si se come algo de la sangre, lo cual es inevitable a la hora de comer carne, por ejemplo, es probable que la naturaleza del animal afecte el carácter de lo que se come. Pero en realidad estas vendrían a ser cosas secundarias, ¿ya? Y la Torá no las está enfocando. La Torá dice que el que deja de comer ciertos animales que por el cielo han sido declarados impuros, entonces nos volvemos cada vez más santos, más apartados, más consagrados a Elohim. Estas reglas tienen que ver, en primer lugar, con la santidad, y la santidad tiene mucho que ver con la comida. Ahora, la obediencia a estos mandamientos también trae santidad, y como un subproducto, algo que
viene de ser obediente a estos mandamientos, hay salud y la Torah dice que va a haber prosperidad también. Pero el propósito principal de esto no es la salud, sino nuestra santidad. Hay un dicho, ¿no?, en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora podríamos decir, como conocemos la Torah, en la mano, dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? En este capítulo vemos que los animales están clasificados en 4 grupos generales, ¿ya? Anoten por favor esto porque no lo vamos a leer ya por razones de tiempo, pero le voy a dar los animales y la cita bíblica, ¿ok? Animales que caminan sobre la tierra. Eso está en Levítico 11, del versículo 2 al versículo 8. Animales que hay en las aguas. Levítico 9 al 12. Aves y otros animales que vuelan. Está en Levítico 11, del 13 al 23. Y animales que se arrastran sobre la tierra, Levítico 11, versículos 29 al 43. ¿Okay? Vamos analizando algunos. Leamos el versículo 11, que es capítulo 11, versículo 3. Dice: cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumie, estos animales pueden comer. Estas, hermanos, son 2 características dadas por la Torah que estamos leyendo ahorita para poder diferenciar entre un animal terrestre kosher y uno que no es kosher. Luego va describiendo 4 animales que tienen ciertos signos de ser kosher, pero no lo son. Si falta uno de las 2 señales, el animal no es apto para el consumo de una persona santa, ¿ya? Los animales que no son kosher tienen que ser preparados de una manera, estaba leyendo en unos escritos judíos, de una manera correcta para que sigan siendo aptos para el consumo después de que, por ejemplo, los degollen, ¿ya? El Talmud, la tradición oral, ha establecido normas estrictas para que los judíos, para no violar los mandamientos de la Torah, ¿ven? Entonces, un animal no puede haber sido matado de una manera violenta, por ejemplo, para ser kosher. Hay que matarlo, dicen los judíos, de manera que salga toda la sangre posible. Un animal enfermo no es apto para comer. Antes de comer un animal limpio hay que eliminar 3 cosas, dicen los judíos: el nervio ciático, el sebo y la sangre. ¿Ya? La sangre es eliminada mediante, dice que usan bastante sal, ¿ya? Estaba leyendo y dice: primero se lava la carne en agua, después dice que se sumerge en agua fría durante una media hora, después se echa sal gruesa por los lados y se colocan los trozos sobre una reja y eso va escurriendo, digamos, ¿no? En fin, hay un escrito que se lo voy a mandar de cómo se hace una comida kosher. Es una cosa así, pero muy detallada, ¿no? Se lo voy a mandar para no perder mucho el tiempo. Sigamos avanzando. El 4, ya vamos a acabar. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumien o solamente tengan pezuñas hendidas. No comerán camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. El camello, dice, no tiene pezuña hendida, por eso no es kosher. Entonces no deberíamos comer camellos ni beber su leche, ¿ya? Ahora, la palabra inmundo en hebreo se dice tamé, que significa impuro, contaminado, profano, ¿ya? Lo contrario de tamé es tajor, T-A-H-O-R, tajor. Entonces, tamé es inmundo, tajor quiere decir limpio, puro, sincero, ¿ya? Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta. Y en la Torah nos explica, como hemos leído, hay 3 tipos de impureza: y la impureza higiénica, la impureza ritual
y la impureza moral. ¿Ya? Si no diferenciamos entre estos tres, no vamos a entender lo que se está hablando en cada caso. Y en lo que estamos leyendo ahorita, la clasificación de los animales entre impuros y puros, es decir, tamé y tajor, no tiene que ver con la higiene. Los animales impuros no tienen una impureza higiénica que las diferencia de los animales limpios. Tampoco tiene que ver con la impureza moral, ¿no? Algunos de los animales aptos para comer no tienen una moral alta, por decirlo así. Acá de lo que estamos tratando es de la impureza ritual, ¿ya? Ritual. Un judío que come un animal impuro se vuelve ritualmente impuro y no podría ni entrar en el atrio del templo ni comer de los sacrificios. En otras palabras, la impureza ritual no permite que una persona se acerque demasiado a Elohim. Elohim no permite que una persona tamé, es decir, impura, esté muy cerca de su presencia. Por lo tanto, el estado tamé hace que el hombre esté alejado de Elohim. Santidad, más bien al contrario, tiene que ver con cercanía, con encuentro, ¿no? Con intimidad. Para poder ser santo hay que alejarse de la impureza ritual, y por esta razón han sido dadas estas leyes al pueblo de Israel para poder ser sacerdotes de Elohim a favor de las naciones. ¿Bien? 5. También el conejo, tejón, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendrán por inmundo. La palabra hebrea para conejo, que también se le conoce como damán, es shafán, y se traduce también como tejón, pero también quiere decir conejo. ¿Ya? La palabra, eso es interesante, traducida como rumiar, en hebreo se dice maalat, M-A-A-L-A-T en su fonética, ya que viene de la raíz alá, que quiere decir subir. Entonces maalat significa literalmente que alza el alimento. Lo que hacen este tipo de animales es que alzan y regurgitan la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla, ¿no? Y morderla bien. A veces mi mamá me decía, estás rumiendo cuando no comía rápido. No, tardaba harto. Los animales rumiantes como la vaca y el ciervo son los mamíferos que tienen el estómago dividido en 3 o 4 cavidades, ¿ya? Estos animales ingieren el alimento y lo bajan a la primera cavidad del estómago, luego dice, lo pasan a una segunda cavidad y después de esa segunda cavidad es alzado de nuevo a la boca. Finalmente la bajan a la tercera cavidad y ahí empieza el proceso de alzar el alimento como rumiar. Me pareció interesante comentarles eso. 6. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, la tendrán como impura. Conejo en hebreo se dice arnevet, ¿ya? Y está también inmundo porque dice que el conejo come su propio excremento. 7. Mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. ¿Ya? Para los hijos de Israel, mis amados, el cerdo es un animal inmundo. Por supuesto, lo es también para los paganos, pero como las personas que no están en pacto están lejos del Dios de Israel, entonces no es algo, o sea, no conocen lo que estamos aprendiendo nosotros en la palabra, ¿no? Entonces no es un asunto importante para esas personas. Pero nosotros que hemos sido injertados en el olivo natural, ¿ve? Y que hemos experimentado la salvación de Yeshua, deberíamos ser obedientes a lo instruido y no comer estos animales, ¿no? ¿Para qué? Ya hemos explicado hace rato, para elevar nuestro nivel de santidad y así poder estar cada vez más cerca a Elohim. El Dios de Israel, nuestro Abba Kadosh, ha dicho que estos animales son tamé para su pueblo, no tajor, tamé, y por eso no son aptos para el consumo, para los que están cerca de él. Mientras el cielo y la tierra existan, él no va a cambiar sus normas. Él no es hombre para cambiar.
El cerdo no se volvió puro con la muerte de nuestro Mashiach Yeshua. Elohim no cambia sus normas. Lo que fue blanco ayer sigue siendo blanco hoy. Si Él ha dicho que el cerdo es inmundo y que los hijos de Israel no tienen permiso para comerlo, es así. Es así. 8. Ustedes no comerán carne de estos ni tocarán sus cadáveres. Son inmundos para ustedes. Para los judíos está permitido tocar todos los animales que son tamé mientras estén vivos. Por ejemplo, como los perros, gatos, los cerdos, caballos, asnos. Incluso, dice, se le está permitido tocar sus cadáveres en ciertas ocasiones. ¿Ya? Tenemos que entender este texto como que no está permitido tocar los cadáveres de los animales impuros antes de entrar en el templo o antes de comer de las cosas consagradas. El comentario de Rashi en la Torá dice que esta prohibición de no tocar los cadáveres de estos animales impuros está limitada al tiempo de las fiestas. En las fiestas es cuando todos los varones tienen que presentarse delante de Elohim en Jerusalén, y esto no se puede hacer en un estado de impureza. ¿Ya? 9. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en ríos, estos pueden comer. Entonces, estos son los dos signos, dos cualidades, digamos, ¿no?, de los peces kosher. Tienen que tener aletas y escamas cuando están en las aguas. Ahora, algunos peces pierden sus escamas cuando son sacados del agua. Estos también obviamente son kosher, ¿ya? Está permitido comer todo de un pescado, incluso la sangre. El pescado es un animal, estaba viendo, muy limpio, ¿no? Muy limpio, que no necesita ningún tipo de preparación para ser comido. Por eso hasta a la gente le gusta comer ceviche, ¿no? Por eso también está permitido en la Torah comerlo hasta crudo, pero no vivo. ¿Ya? 10, 11 y 12. Si estos serán detestables para ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. El 12 dice: cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en las aguas es cosa detestable para ustedes, o abominable, como está en otras traducciones. La palabra abominación es o detestable es muy fuerte, ¿no? Y esta es la actitud que tiene, digamos, la gente rechaza los mariscos y otros animales de agua que no tienen aletas ni escamas. 3 veces es repetida la palabra esta abominación o detestable en la Torá, lo cual nos enseña que es realmente importante. ¿Ya? Tampoco están permitidos los pulpos, los mariscos, las langostas de mar, los cangrejos, el tiburón, ¿no? Y el delfín. Tampoco es un animal para comer. Y el 13 nos habla de las criaturas en el aire que son detestables para ustedes, que no deberían ser comidas, ¿ya? Entre las aves hay 24 especies que son inmundas, según la Torá. 24, ¿ya? Todas las demás son limpias. Y es que hay una regla general que la experiencia nos ha enseñado, que todo huevo de ave que sea redondo viene de un ave tamé. Entonces acá leemos, miren, ¿qué son? El milano, ninguna especie de alfaneque, ¿qué es eso? Ninguna especie de cuervo, avestruz, lechuza, gaviota, ninguna especie de gavilán, búho, el mochuelo, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, tantos, ¿no? Todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las 4 patas son cosas detestables para ustedes. Wow. 24, vamos a saltarnos.
Lo siguiente los hará inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos será inmundo hasta la noche. Aquí nos habla del cadáver de los animales, ¿no? Que transmite esa impureza. Nos transmite a nosotros impureza. Esa impureza, ese estado tamé, y nos va a durar hasta la tarde, ¿no? Ahora vamos adelante al 33. 36 vamos a leer. A pesar de que una fuente o cisterna para recoger agua permanecerá limpia, pero cualquiera que toque uno de sus cadáveres será inmundo. Esto es grave, ¿no? En este versículo está la base para entender el sistema de lo que los hebreos llaman, los israelitas, la mikvé, ¿no? La mikvé es como una piscina de agua purificadora, ¿no? Este texto dice que este sistema con una fuente y un hoyo de acumulación de agua es lo único que permanecerá limpio. No importa lo que entre en ella. De allí entonces se deduce que todo lo que entra en esa agua se purifica. Si la mikvé tiene suficiente agua, todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Esto también significa que si un cuerpo impuro entra en esta mikvé que tiene estas características, es simbólicamente eliminado junto con su impureza. Cuando ese cuerpo, entonces, cuando salimos de esa mikvé, salimos de esa agua, es como si hubiéramos nacido de nuevo y salimos purificados. Qué interesante, ¿no? Leemos el 42. Cualquier cosa que se mueva sobre su vientre, ande sobre sus 4 o más patas, todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no las comerán, porque son cosa detestable. Entonces acá, lógicamente, se refiere ¿qué? A la serpiente, ¿no? En la palabra hebrea que ha sido traducida como vientre, gajón, se encuentra, es la letra Baf, que significa clavo, señal, ¿ya? Alrededor de este clavo gira toda la Torá, y la Tav es la 6ª letra en el alfabeto hebreo. En el capítulo, amados, sobre comidas permitidas y prohibidas, se habla de un animal que se arrastra sobre su vientre. En ese vientre está la señal. Esto nos recuerda que la serpiente antigua, que fue maldecida y tiene que andar sobre su vientre, fue la que hizo que el pecado se introdujera en este mundo. Por medio de una comida prohibida, el pecado entró al vientre del hombre y se distribuyó a toda su constitución. La salvación de esta situación es que aquel hombre alrededor del cual gira todo el universo sea lleno de pecado, maldecido y clavado en un madero. ¿De quién estamos hablando? De Yeshua. Esta es la señal, el mensaje central de la Torá, para que todo el que con su libre albedrío tome la decisión de creer en él, no se pierda y tenga vida eterna. Amén. 43 dice: ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan, no se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas. Entonces, si comemos eso, nos hacemos abominables. Porque yo soy Adonai, su Elohim, por lo tanto, dedíquense y sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh, yo soy santo, y no se profanen con ninguna especie de criatura de enjambre que se mueva sobre la tierra. Esta es la primera vez que en la Torá aparece la expresión seréis santos porque yo soy santo. ¿Ya? Y en este capítulo en especial se está refiriendo a la comida, mis hermanos. ¿Ya? Esto nos enseña que la santidad depende en gran parte del tipo de comida que comemos. 45, ¿qué dice? Porque yo soy Adonai, quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Por lo tanto, ustedes serán santos porque yo soy santo. Nuevamente, ¿no? El texto hebreo dice que Elohim hace subir de Egipto a los hijos de Israel. Entonces no es ya una cosa que quedó en el pasado, sino más bien es presente. Por medio de la obediencia a los mandamientos, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto.
comiendo toda clase de cosas que producían abominación para su alma. Pero gracias a la Torá y el espíritu de nuestro Mashiach que nos motiva, también los escogidos de entre las naciones podrán salir de la esclavitud del sistema de este mundo y hacer caso a estas reglas de la comida, no, para ser un pueblo santo. Y ya para finalizar, de mencionarles que en esta porción se encuentran los mandamientos del 149 al 165 de los 163 que están en la Torá. Entonces yo les voy a mandar, no los vamos a leer ahora, pero se los voy a mandar para que los tengan presentes. Amén. Y bien, con eso habríamos concluido la porción de esta semana, una porción interesante, un poco densa, pero realmente llena de sabiduría y de enseñanza para nuestras vidas, ¿no es verdad? Entonces, la recomendación de todos los días, de todos los Shabbats, es que vuelvan a revisar, vuelvan a ver este video, tómense un tiempito, verifiquen sus notas, vayan a su palabra, sean como los de Berea que verificaban todo. Y bueno, estoy seguro que nuestro Abba Kadosh va a revelarles mucho más de lo que hoy hemos leído y hemos estudiado. Entonces, que tengan una semana bendecida, que Abba haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé todo su shalom. Shabbat shalom y Shavuot tov. Shabbat shalom.